Bienvenidos a Palabra de Vida. Mis hermanos, damos gloria al Señor. Estamos tocando un tema muy especial acerca de la corte celestial. Quiero comenzar con los dos versos con que principié este tema. Estamos en la segunda parte. Dice Isaías 33:22. Porque Yahweh es nuestro juez. Escúchalo bien. Yahweh es nuestro legislador. Yahweh es nuestro rey. Él nos salvará. Qué bello es esto. El saber y conocer que en los cielos hay una corte celestial en la que el cristiano puede estar siendo acusado por transgredir la ley de Dios. Pero luego dice también, primer libro de Samuel 24:15, Yahweh sea el juez y árbitro entre yo y tú, que Yahweh mire y juzgue mi causa y me rescate de tu mano. Muy bien. En la Biblia encontramos un juez injusto, o sea, un juez corrupto, y lo dice en Lucas 18:6. Léalo usted. Era cuando una mujer viuda iba a pedirle justicia. Entonces dijo, esta mujer ya me va a cansar, mejor le hago justicia. Y el Señor es nuestro legislador. ¿Qué significa eso? Se refiere a quien hace, establece o da leyes para la ordenación de la sociedad. Entonces el Señor nos ha dado ya y ha establecido leyes, ha establecido sus mandamientos para que nos podamos regir a través de esta constitución dentro de su pueblo, dentro de su nación, dentro de su reino. Mis hermanos, qué precioso es entender toda la palabra que el Señor nos habla. Muy bien, hoy iniciamos la segunda parte y vamos a hablar algo acerca que es bien importante, ¿sí? Los cristianos continuamente son juzgados. Hay un juicio que se está dando constantemente. La Biblia nos habla que hay una corte celestial. Existe un juez, y ya lo vimos en la escritura que hemos leído. Pero también tengo aquí una palabra en el Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7, por favor, vaya a su Biblia. Dice el verso 10, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Escuche bien, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco, dice la Escritura, y ha preparado a sí mismo armas de muerte, y ha hecho saetas ardientes. Y luego dice, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, pero en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad recaerá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Bueno, este salmo es de explicarlo detalladamente, pero lo haremos al final, mis hermanos. Muy bien, en el Salmo 9 dice, mis enemigos se volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Eso lo dice el verso 3 del capítulo 9 de Salmos. Has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido y han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo, a Tebel, con justicia y a los pueblos con rectitud. Muy bien. Mis hermanos, no hemos de tener temor de nada. Dios está cuidando a sus hijos.
Y escuche la situación difícil que se está dando en el Medio Oriente. Se está complicando más. Estas son señales maravillosas de que el Señor pronto llega. Y va a haber un evento después de esto. Claro está que lo dice la Biblia en Mateo 24, verso 15, acerca de la abominación desoladora. Esta guerra llegará a alguien. Aparecerá un hombre en el que pondrá paz. Y lo dice la Escritura. Pero a partir de ahí vendrá gran conflicto para Israel. Habrá otra guerra que no va a ganar. Pero mis hermanos, debemos de clamar por ellos y ponerlos delante de la corte celestial. El profeta Zacarías dice que 2/3 partes de Israel serán destruidos, aniquilados. Solo una parte vivirá. Y muchos saldrán a esclavitud a otras naciones, otros se quedarán ahí mismo, pero luego vendrá el Señor y traerá sus justos juicios, su ira. Muy bien, yo creo que se ponga a pensar en eso. El Señor no está lejos. Ya las señales están claras que pronto llega. Prepárate. Es necesario comenzar a vivir en el orden y en la obediencia a Dios. Ya dejemos nuestros caprichos y volvámonos al Señor. Muy bien, mis hermanos. Vamos a leer en Daniel, capítulo 7, verso 9. Tenemos que saber que hay una corte celestial, mis hermanos, operando en los cielos. Y esto ya lo comenzamos a entender. Existe un juez, va a existir un abogado y estará un acusador. Muy bien, Daniel 7:9 dice: seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura, y su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Verso 10: un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían. Una multitud enorme en los cielos. Miles de millares le servían. Y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Muy bien. Se abrieron los libros. Mis hermanos, esto debemos de entenderlo. Arriba están libros de memorias. Ahí están puestos. Y cuando dice abrieron los libros, se está refiriendo a acusaciones, a infracciones, muchas cuestiones de estas. Y aún la palabra misma. ¿Qué dice Apocalipsis 24? También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Apocalipsis 24. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Este pasaje nos está hablando de aquellos que no llenaron la medida para ser la esposa. Estaba leyendo Jeremías y dice: ¿qué derecho tiene mi amada en mi reino? Dice, con todas las abominaciones que ha hecho. Y se está refiriendo a Israel. Se está refiriendo al Israel de Dios, todos aquellos que se han hecho Israel a través de Jesucristo. Porque somos la simiente de Abraham a través de Cristo Jesús. ¿Qué derecho tiene mi amado? Mis hermanos, vendrá el tiempo en que el Señor tomará a la iglesia. La iglesia solo verá nada más la abominación que causa desolación de Mateo 15,
y allí en breve será levantada, arrebatada. Estos son aquellos que se quedaron y que han peleado por su salvación y que fueron muertos por causa de su fe. Y no se dejaron marcar. Escuche bien, no se dejaron marcar. No se pusieron el chip o lo que sea. Pero murieron. Y ellos están clamando. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Esto ocurre mucho en el Medio Oriente. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Recuerden que todas las cosas, el epicentro es Israel. Todo lo que está pasando, si se dan cuenta ustedes, Israel es el que está siendo acusado de genocidio y de todo lo que pueda parecer. Y las naciones se han levantado en contra de él. Y esto lo dice la Biblia. Se está cumpliendo paso a paso lo que dice la Biblia. Las naciones se volverán contra mi nación, con el Señor. Y usted lo está viendo con sus ojos, plenamente. Necesitamos tener entendimiento espiritual cada día. Cada día que viene tenemos que vivirlo en la revelación y en el conocimiento de Dios. Muy bien, pasemos ahora a esto tan importante que tenemos. Un abogado defensor, Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Lo dice la Biblia. Escucha esto, en 1 Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Oh, esto está en relación al pecado. Está en relación conforme a transgredir la ley de Dios. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Ajá, miren aquí qué bello. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Aleluya. A Jesucristo el justo. Escucha, todos pecamos. No hay justo aún uno, dice la Escritura. Todos pecamos, todos transgredimos la ley de Dios. Lo importante es que cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, venimos a arrepentimiento inmediatamente y resolvemos. Tenemos que apartarnos. Muy bien. Ahora, aparece un fiscal. Aparece un fiscal, el acusador, que es Satanás. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador, escuche bien, dice, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche, ha sido arrojado, ha sido derribado a la tierra. Yo lo invito a que lea todo el capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Y por qué ha sido desplazado hacia la tierra? Ya deja su habitación en el segundo cielo. Y es despojado de ese lugar y caerá a la tierra. Ay de los que están en la tierra. Aparecen ayes. Mis hermanos, la Biblia dice que somos juzgados. En 1 Corintios 11:31 dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Juzgarme a mí mismo es saber si estoy bien, si no estoy infringiendo la ley, si estoy en pecado, qué es lo que pienso, qué es lo que hablo, qué es lo que tomo. Todo. Tenemos que juzgarnos.
Cuando hay temor y espanto es porque algo está pasando y hay una causa. ¿Por qué está entrando tantos conflictos en nuestro hogar? Porque abrimos una puerta y el enemigo entra, toma derechos. No, si ya estoy cubierto con la sangre de Jesús. Escuchen, hay mucha gente que hasta cubre sus vehículos con la sangre de Jesús. Caramba, yo no sé qué le pasa a esta gente. ¿Ha visto este vehículo? ¿Lo ha visto? Yo me quedo asombrado de tal ignorancia. El Señor no murió en la cruz por un vehículo. Oiga, el Señor dice que nos va a guardar conforme a nuestra justicia. La gran barrera que tenía Job, el cerco que tenía Job, en el cual no podía pasarlo Satanás, porque dice que Job era un hombre recto, justo en todo, y que había una gran vallado. Y Satanás mismo le dice a nuestro Dios, es que tú no me dejas llegar hacia Él. Claro está, la justicia de Job. Mire, un hombre millonario para esa época, multimillonario. Era un hombre correcto en todo lo que hacía. Dice 1 Corintios 11:31, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Verso 32, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina, que no seamos condenados con el mundo. ¿Le gusta la disciplina? No. ¿Le gusta la disciplina? Y es la pregunta que le digo. No nos gusta la disciplina, somos desordenados. No tenemos orden. Necesitamos tener orden con Dios. Otro aspecto importante. ¿Por qué razón el Señor nos está pidiendo rectitud? Porque Dios nos ha puesto para juzgar. Dios nos ha puesto para juzgar. Comprendamos esto. En 1 Corintios 6:1 dice, ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿No ante los escogidos de Dios? O sea, hay un conflicto. Hay un conflicto. Y prefieren irlo a resolver ante jueces injustos y no ante los santos. ¿Qué dice el verso 2? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Caramba, y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Esto me dice que dentro de la iglesia debe de existir una corte, la que resuelva los problemas que se dan y buscar a hombres sabios, entendidos. Mis hermanos, hay muchos problemas que se dan dentro de las iglesias, porque algunos hermanos prestan dinero y luego el otro no paga. Y esto se vuelve un conflicto. Luego el pastor o los líderes tienen que resolver. Si dijésemos, aquí hay una corte para resolver problemas, mis hermanos, esa gente no llega, porque no quiere ser juzgado. Verso 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Luego el verso 4 dice, entonces si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Mis hermanos, esto es tan importante y vital. Para vergüenza vuestra lo digo. Y se lo está diciendo a la iglesia de Corinto. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio, entendido, lleno de la gracia de Dios, que pueda juzgar entre sus hermanos?
Oh, pero tenían dones, las lenguas eran terriblemente usadas allí y con grandes conflictos de pecado. Mis hermanos, Dios está llamando a hombres que se pongan en autoridad para decretar, para juzgar. Y necesitamos entender que son hombres que Dios ha escogido con ese propósito. Entonces, recordemos algo. Número 1, los santos han de juzgar el mundo. Al final, mis hermanos, la iglesia va a juzgar al mundo. Y esto es juntamente con nuestro Señor. Hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Qué precioso esto. Tenemos que hacer una reflexión en nuestra vida. Dios nos ha establecido como su autoridad. Escuche bien. Dios nos ha establecido como su autoridad. ¿Y esto para qué? Para dispensar la justicia sobre esta tierra. Dios restaurará sus jueces. Dios restaurará sus jueces. ¿Qué dice 2 Crónicas 19 del 1 al 11? Luego lo leemos. Juez. Muy bien. Es un oficio que ya lo vimos en la primera parte. Es un oficio bien importante. Pero el juez es el profesional encargado de juzgar y sentenciar al responsable de algún delito o acción que no esté de acuerdo a la ley de un país. Dirige los juicios y vela porque la ley se cumpla por igual. Para que la ley se cumpla por igual. Muy bien. 2 Crónicas 19:1. Entonces Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén. Y salió a su encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: ¿vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor, y con esto traer sobre ti la ira del Señor? Sin embargo, se han hallado en ti cosas buenas, porque has quitado las aceras de la tierra, los ídolos de la tierra de Israel, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y habitó Josafat en Jerusalén, y volvió a salir entre el pueblo, desde Beerseba hasta la región montañosa de Efraín, y los hizo volver al Señor, Dios de sus padres. Puso jueces, dice, en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad. Escuche la recomendación que se hacen a estos jueces que fueron investidos en cada ciudad. 2 Crónicas 19:6. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis. Oh, mediten lo que hagan. Pues no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar de Yahweh, en lugar del Señor que está con vosotros cuando hacéis justicia. ¿Entiendes tú? Cuando tú y yo hacemos justicia, ¿quién está con nosotros? Nuestro Señor está con nosotros, porque Él se place en la justicia. Porque el reino de los cielos es justicia. Y si hay justicia, hay paz y gozo en el espíritu en tu casa. Esto es lo que me está diciendo aquí el Señor. No hay otra cosa. Dios restaurará a sus jueces. En Isaías 1:26 dice: entonces restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Mis hermanos, hoy no podemos llamar a Israel, a casa de Judá, casa de Israel, como
una ciudad de justicia, ciudad fiel. No, pero dice, ya pronto, ya queda poquísimo tiempo para que esta palabra se cumpla. Entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Verso 27 dice, Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Sión es la iglesia. Sión es la iglesia. Y está hablando de la iglesia. Está hablando de Israel. Escucha, te está hablando a ti y a mí. Bendito sea nuestro Señor. Ahora, tocaremos un tema que es bien interesante. Para cada injusticia, se aplicará un decreto ley que traerá juicio y sentencia. O sea, esto es muy, muy importante que lo podamos comprender. Siempre nos dan un enfoque muy lindo de nuestro Dios. La parte en que Dios es amor, Él te cuida, Él te aprecia. Entonces, si fracasas hoy, Él te va a levantar. Es el Dios de la segunda oportunidad. Hay tantas cosas que te hablan. Pero cuando viene Jesucristo y el Espíritu Santo a tu vida y la palabra comienza a correr, tú mismo te levantas para obedecer y honrar a Dios. Hay muchas cosas que se utilizan fuera de todo contexto. Salmo 149, verso 6 dice, sean los loores de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano. Verso 7, para ejecutar venganza en las naciones y castigo a los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es gloria para todos sus santos. Aleluya. Salmo 149, 6 al 9. Dice, para ejecutar venganza. Para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos. Escucha bien, para atar a los reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es gloria para todos sus santos. Aleluya. El Señor me está trayendo, escuchen bien, el Salmo 2. Dice la palabra, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Yahweh y contra su ungido, contra Yeshua, contra Jesús, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará en su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, la iglesia. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes y admitid amonestación. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¡Wow! Miren lo que está diciendo la Escritura. Pronto esta Escritura será una realidad. Mis hermanos, necesitamos prepararnos. Estamos viviendo tiempos caóticos,
que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Muchos dentro de la iglesia se volvieron al mundo. Muchos jóvenes. Con mi edad he visto muchas cosas. Y la gente pareciera como que aún no cree que el Señor llega. Dios nos está hablando. Mis hermanos, amigos, nos tenemos que volver a Dios totalmente. No jugar a la iglesia. No jugar, ¿sí?, a ser cristianos. No. Mucha gente se ha equivocado, mucha gente es evangélica, pero no es cristiana. Mucha gente está viviendo un cristianismo que no es real, es emocional. Un cristianismo real es totalmente diferente. Y tú no te puedes comunicar con un evangélico como un cristiano. Necesitamos entender la verdad y el poder de Dios en nuestras vidas. Dice Santiago 2:13, porque el juicio será sin misericordia para aquel que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Dios nos está llamando a algo a lo cual nos tenemos que volver. Vivir esa vida en Cristo Jesús. Vivir esa vida realmente. Por favor, no juguemos a ser cristianos. Convirtámonos. El cristianismo es vivir la palabra, es dejar que el Espíritu Santo nos hable, es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Eso es. Buscarle a Él, meternos en sus pactos. Tenemos que bautizarnos. Tenemos que bautizarnos también en la palabra. Bautizarnos en el Espíritu. Mis hermanos, es negarnos a nosotros mismos y dejar el mundo. Correr en la gracia y en la virtud de Dios. Eso es lo que nos manda nuestro Señor. Cierra tus ojos y no te pierdas la tercera parte. Quiero llevar una palabra que nos pueda ayudar para resolver en medio de este tiempo profético, para nuestra vida y para la vida de nuestra familia. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Señor, que tu palabra corra y sea sembrada en el corazón de cada uno de los que están, Señor, estudiándola. Señor, que ellos puedan meditar en tu palabra, para que ellos sean como árboles plantados junto a corrientes de agua de vida, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Padre Santo, gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Damos gloria a Jesús. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto, mis hermanos.